la mujer embarazada puede transmitir vía placentaria o intrauterina la infección del Zika a su neonato. Al día de hoy, los científicos tratan de establecer la asociación y relación directa entre la infección del virus, embarazo y el desarrollo de malformaciones congénitas tales como la microcefalia. Sin embargo, al día de hoy no sabemos a ciencia cierta cuál es esta relación directa. El CDC recomienda definitivamente que mujeres embarazadas eviten viajar a áreas donde se han documentado casos, evite viajar a áreas endémicas y sobre todo, principalmente evitar las picaduras de mosquitos, utilizar repelente, evitar las zonas de mayor peligro y aumento de acudir cualquier síntoma asociado o sospechado, visitar su médico inmediatamente, ya que el seguimiento es sumamente importante. Hay que recordar que la infección también ha sido documentada como de transmisión sexual. Por ende, el parejo sexual de la mujer embarazada debe de tomar todas las precauciones para evitar la infección durante ese embarazo.